Hace un tiempo empezamos esta serie de estudios titulada Redescubramos el Credo Apostólico. Confío que haya sido de su bendición hasta aquí, que la palabra del Señor le aliente, le instruya, le dirija, que podamos comprender la riqueza del llamado que tenemos en Cristo Jesús, aquellos que le hemos conocido como nuestro Señor y Salvador. Si tiene la carta de San Pablo a los Efesios, vamos a leer en el capítulo 1. Y luego un segundo párrafo que lo tienen indicado allí en la pantalla también. La carta a los Efesios es uno de los documentos más notables de nuestra fe. Creo que si la estructura del cristianismo se apoya sobre dos pilares, ellos son la carta de San Pablo a los Romanos y la carta a los Efesios, son las más importantes del Nuevo Testamento. Aquí se nos explica en forma más breve que en Romanos lo que Dios ha hecho por ustedes y por mí y cómo espera que vivamos en consecuencia. La iglesia de Éfeso salió de la brujería, una iglesia muy parecida a nuestro continente, y en medio de esa ciudad San Pablo, utilizado por Dios, hizo milagros portentosos. La consecuencia fue que un día se juntaron a quemar los libros de magia con que habían arruinado muchas vidas, y nos dice que la cantidad eran 50,000 piezas de plata. Eso es una fortuna. Quiere decir que era una iglesia muy grande, muy metida en la oscuridad. Y sin embargo, Dios hizo una obra tremendamente gloriosa. Y ahora le escuchamos al apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, orar por estos creyentes nuevos y vean lo que va a orar el apóstol. Dice, por esta razón también yo, versículo 15, 1:15, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándoles en mis oraciones. Y pido que el Señor, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento, en un conocimiento pleno de Él, es la mejor traducción. Y mi oración es que los ojos de vuestro corazón les sean iluminados, para que sepan tres cosas. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia, la energía de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y déjenme pasar entonces al capítulo 4, un párrafo que suplementa lo que tenemos, lo que acabamos de leer. A la luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, a partir de este capítulo 4, versículo 1, el apóstol comienza a hablar de cómo ustedes debemos conducirnos en este mundo. Dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes progresen, vivan, anden de una manera digna
del llamamiento con que han sido llamados. Y vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ya que hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice la Escritura, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido primero a las profundidades de la tierra. El que descendió también es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi tema para esta mañana es la entronización del Señor y quisiera avanzar una slide más, por favor, David. Gracias. Acá tengo este versículo que quisiera que leyéramos todos juntos, si es posible, en voz alta en este momento. Es Hebreos capítulo 11, versículo 6, y dice, a ver todos juntos, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Vamos a inclinar nuestros rostros por un momento, ¿les parece bien? Cuando nos reunimos en la casa del Señor, lo hacemos con un triple propósito. Alabarle a Él, glorificarle, darle la gloria debida a su nombre. Es lo que hemos hecho mientras cantábamos. También nos reunimos para escuchar su voz que nos quiere instruir para nuestra bendición. También le vamos a adorar con nuestras ofrendas en este día. Ahora, comprendo de que en las corridas tantas veces llegamos y no estamos preparados para lo que Dios nos quiere bendecir. Este versículo para mí es un versículo precioso. Dice, Dios es alguien que recompensa al que le busca. ¿Cuántos vinieron esta mañana con el deseo de ser recompensados por Dios? ¿Cuántos quieren salir de la casa del Señor de un modo diferente? ¿Cuántos quisieran realmente que Dios se manifieste a tu vida en este día y te llene con su gloria? Eso es posible únicamente si tenemos fe. La fe es lo que abre la mano de Dios para las bendiciones. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es por eso que tú tienes que pasar del mundo físico al mundo del espíritu. Vamos a pedir al Señor que prepare nuestros corazones en esta mañana. Dios quiere revelarse, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere mostrarnos la grandeza de lo que Él ha hecho por nosotros, que realmente es muy notable, pero ustedes y yo tenemos que estar en el espíritu correcto de la fe
para poder recibir su bendición. Les dije hace un ratito que desde hace unas semanas atrás comenzamos una serie de estudios sobre el tema del credo apostólico. ¿Alguno lo ha memorizado desde entonces? ¿Algún nuevo convertido? Bueno, a ver cómo vamos hasta aquí, a ver hasta dónde llegamos. ¿Se acuerdan desde el comienzo hasta lo de hoy? A ver, creo en Dios, creador del cielo y de la tierra, y en su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, quien fue concebido, gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció o sufrió bajo Poncio Pilatos, descendió a los infiernos o descendió al Hades, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos. Y hoy queremos agregar esta frase que parece ser, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Muy bien. Realmente a mí me asombra la sabiduría de los hombres que estuvieron en la elaboración de este credo, porque tuvieron que manejar una tonelada de información y sintetizarla en estas frases cortitas que son un mundo para todos aquellos que realmente los memorizan, los llevan al corazón y los viven. Esta mañana queremos observar qué fue lo que le dio la base a los que escribieron el credo apostólico para poner esa frase que está allí. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa el hecho que Cristo Jesús haya ascendido a la gloria? ¿Qué importancia tiene para usted y para mí? Lógicamente, la pregunta que me gustaría contestar, porque es la clave de todo lo que estamos hablando, es: si Cristo ya tenía eso antes de venir al mundo, ¿por qué hizo todo lo que hizo y qué diferencia hay ahora? Mis hermanos, a lo largo de todos estos estudios, al mencionar y analizar la persona de Cristo, nunca pierda de vista que lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo como el nuevo Adán, como aquel hombre que Adán perdió al caer en el pecado y traer la muerte y la derrota eterna. Que Jesucristo es el hombre restaurado, es el hombre llevado a la posición ideal. Es aquel que vive como ustedes y yo podríamos llegar a vivir si estamos dispuestos a cumplir sus condiciones. Por eso, el Señor no subió a hacer toda esta obra como el Hijo de Dios, que era, sino como el hombre que aprendió a vivir en el Espíritu y ahora como hombre representándonos a ustedes y a mí, ha obtenido estas victorias gigantescas que, como vamos a ver y ya lo leímos, le pertenecen a usted y a mí. Y entonces todo lo que Él hizo lo conquistó por amor a nosotros. El que se sienta en la gloria en el día de hoy es Dios, por supuesto. Nadie más puede ocupar ese lugar de tanto privilegio, honra y honor, pero también es uno de carne y hueso como ustedes y como yo. Y que, como alguien dijo, en el cielo solamente hay una cosa que hicimos los seres humanos: son las marcas en las manos y en los pies del Señor. Y así funciona. El que está allá es alguien que en este momento está allí porque tiene algo que decirte a ti y a mí, porque lo que hizo es para tu beneficio y el mío. ¿Qué significa que Cristo está entronizado? ¿Qué significa que ha ascendido a la diestra de la majestad de Dios en las alturas y que allí está sentado? ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, mis hermanos, en esta mañana quiero correr rápidamente
por 4 beneficios que implica el hecho de que Cristo está en la gloria y que está reinando. Vamos por parte. Si ustedes prestaron atención a la oración del apóstol Pablo que leímos juntos, el apóstol a estos creyentes nuevos que han llegado a conocer la grandeza de Dios, que han experimentado una liberación poderosa, ora por ellos pidiendo 3 cosas. Y nosotros, para entender esas 3 cosas, tenemos que entender el trasfondo contra el cual escribe el apóstol Pablo. Recuerden, en el momento que Cristo nació, la humanidad estaba en el momento de máxima oscuridad espiritual. Platón había vivido 400 años, gemía por un libertador, alguien que nos muestre el camino, alguien que nos saque del pantano, del laberinto en que vivimos. Muchos filósofos recomendaban que la mejor manera de triunfar era suicídate. La vida no tiene sentido, la vida no tiene propósito, la vida no tiene objetivo, no tiene nada. Lo mejor que puedes hacer, pégate un balazo, aunque no había balazo en aquellas épocas. Pero básicamente se acaba con la miseria, toma control, suicídate. Y ustedes saben que detrás de esa filosofía siempre están los tentáculos de aquel que viene para matar, hurtar y destruir y quitarnos lo más precioso, que es nuestra propia existencia. Pero Jesucristo trajo realmente, como dice el apóstol Pablo en 1 y 2 de Timoteo, quitó la muerte y trajo a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y entonces con él comenzó un nuevo comienzo, valga la redundancia. Comenzó una nueva oportunidad, se abrió a la raza humana una posibilidad como nunca había existido. Y Pablo pide 3 cosas por estos creyentes. Pide que sus ojos sean iluminados. ¿Para qué? Para que puedan comprender, primero, cuál es la esperanza de su llamamiento. Cuando Cristo les llamó a aquellos creyentes en Éfeso, les abrió las posibilidades a un mundo nuevo, a una vida triunfante en la vida aquí, en la tierra, y a una vida infinitamente superior, excelente, más poderosa en la eternidad. Segundo, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Si esta mañana usted recibiera una llamada telefónica diciendo, señor Rodríguez, le llamamos, soy el abogado fulano de tal. Quiero llamarle porque un tío suyo dejó una herencia de $1.000 millones. Y usted dice, ¿quién fue que dejó? Un tío suyo. Yo ni sabía que existía el tío, pero ¿de qué dijo que me dejó? $1.000 millones. ¿A usted le interesa recibir esa llamada? Eso es lo que el apóstol está haciendo con los creyentes. Le está diciendo, ustedes han recibido una herencia en la cual no han hecho nada para obtenerla, que por la gracia de Dios incluye beneficios que son indescriptibles, innumerables. Por lo tanto, esta es mi oración, que ustedes lleguen a conocerles. Tercero, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Qué cosa, Los seres humanos dicen que evolucionamos. Yo no veo nada de evolución. Acá el apóstol Pablo ora para que los creyentes puedan tener Red Bull. ¿Se dieron cuenta? Vean el mundo contemporáneo. La gente anda buscando ¿qué cosa? Poder, poder para vivir. Poder, poder, poder. Necesito fuerza para vivir. Necesito fuerza para levantarme a la mañana y encarar el mundo como el águila que soy. Y por lo tanto necesito 4 lattes y 3 capuchinos para empezar el día. Y a las 10 de la mañana tengo que agregarme otra dosis porque ya se me está bajando el poder. Y después a las 2 de la tarde cuando viene la hora de la siesta, ¡ay, bendito tiempo! Otra dosis de Red Bull y de azúcar y de adrenalina para mantener el poder. Y después más poder para ir al gimnasio. Y más poder para... Y vivimos drogándonos, destruyendo el cuerpo en búsqueda de poder.
Qué notable, no hemos cambiado mucho, no hemos evolucionado nada. Pablo dice, es necesario que ustedes conozcan un poder completamente distinto, que se aprenden a manejarlo y a vivir en él, van a tener una vida muy diferente. Porque el problema más grande que ustedes tienen no se soluciona con Red Bull, porque están enfrentando un ejército de fuerzas invisibles que están trabajando diariamente para destruirle y robarle todas sus posibilidades. Y lo único que tiene el poder para vencerle es Cristo Jesús. Y ustedes están unidos a Él. Entonces, ¿qué continúa diciendo? Que ese poder que ustedes y yo necesitamos para triunfar, ¿quién lo tiene? Vamos a la próxima transparencia. Vean ustedes, Pablo dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Cuánto poder hay aquí? ¿Cuánto poder necesita Dios para levantar un muerto? ¿Por qué no intenta usted levantar un muerto así con el pensamiento? El poder de la yoga. Ahí voy. Me voy a sentar así y me voy a poner asá y con la mente voy a levantar un muerto. Dele, empiece, vamos, dele. Va a estar 1000 años en yoga y no va a levantar a nadie. Y por más que crea y diga, y soy el águila y el ga, no va a pasar nada. Este es el poder que Dios tiene. El poder que utilizó para levantar a Cristo, dice, es el mismo poder que permitió que Cristo ascienda a la gloria. Y fíjese, porque lo que sigue a continuidad es lo que nadie entiende. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio. ¿De qué estás hablando, San Pablo? De que en el mundo invisible en el cual vivimos, el mundo en que vivimos, hay un mundo invisible que ustedes y yo no lo entendemos, no entendemos a Dios, no entendemos al que se nos opone. Pero lo que nos está describiendo aquí el apóstol Pablo con claridad es que hay un ejército bien organizado, una maquinaria bien aceitada, alguien bien pertrechado que están los generales, los coroneles, los capitanes, los sargentos. ¿Quiénes son? La Biblia habla del ejército satánico con otros rangos, usa otra palabra, son los principados, la autoridad, los poderes. Son todos demonios que están trabajando contra la raza humana. ¿Usted los conoce? No. ¿Los ha visto? No. ¿Saben qué hacen? Menos. Pero usted sabe que el diablo es un diablo que, como no es Dios, tiene un ejército bien entrenado. Tiene demonios de bajo rango que le hacen a los seres humanos hacer cosas feas. Y luego tiene demonios de más alto rango que se dedican a cosas tales como destruir hogares, destruir niños, destruir todo lo más valioso, destruir naciones, destruir pueblos completos. Así funciona él. Ahora, acá hay algo que es muy importante. Dice que Cristo se levantó como hombre por el poder de Dios y ahora está sentado en un lugar donde tiene absoluto dominio sobre todas estas fuerzas. Y fíjese bien que dice, de todo nombre que se nombra. Los seres humanos. ¿Cómo se llama usted? Yo soy el doctorazo fulanazo de tal, que tengo tantos títulos académicos y soy el presidente de la presidencia de la monarquía. Y el Señor dice, acá hay un nombre que está por sobre todo nombre de las jerarquías humanas. Es el nombre de Cristo. Es un nombre de poder absoluto. Cuando tú mencionas el nombre de Cristo, el infierno tiembla. Y no solamente en este siglo, dice, sino también cuando finalmente el reino sea consumado. Lo que Cristo ha hecho es realmente digno de mención. Ahora, noten bien que Cristo se ha levantado contra todas esas fuerzas y con su muerte en la cruz los despojó de todo poder. Pero ustedes y yo estamos en una lucha todavía. El enemigo básicamente ha sido derrotado, pero ustedes y yo tenemos que luchar contra él.
Ustedes que conocen la historia de la Segunda Guerra Mundial, la peor guerra en la historia humana, 50 millones de personas perdieron su vida, tal vez más. Fue una guerra mundial porque realmente tomó toda Europa, el norte del África, el Asia, el Oriente. El conflicto se extendió de una manera horrenda. Y el conflicto terminó en Europa en el año 45, en el mes de agosto, cuando Berlín cayó frente a los ejércitos aliados. Sin embargo, si ustedes le preguntan a cualquier entendido cuándo se decidió la Segunda Guerra Mundial, fue en el día D. ¿Qué es ese día? Es el día del 6 de junio del año 44, cuando las fuerzas aliadas invadieron una vez más el suelo del continente europeo para intentar la reconquista de las naciones que habían sido avasalladas por Hitler. Todavía quedaba 1 año y medio de lucha casi. Pero cuando los soldados en aquel día cayó el sol y habían logrado establecer una cabecera de playa, todos los que saben de guerra dicen, ese día se ganó la guerra. El resto era lucha hasta el final. Y mis hermanos, en el día de hoy tenemos un enemigo que todavía pega coletazos y todavía intenta y todavía da y todavía intenta, pero es un enemigo derrotado. No para los que viven sin fe, es un enemigo derrotado para los que creen a Dios. Porque de la misma manera que Cristo lo derrotó en la cruz, y aquí viene la próxima noticia alentadora, este beneficio es para segundo gran beneficio de la obra de Cristo, que todo este poder ha sido transferido a su iglesia. Próxima. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, ¿qué dijo? Que Él venía con un programa. ¿Cuál era ese programa? Edificar su iglesia. Él dijo, yo voy a edificar la iglesia y los poderes del infierno no van a prevalecer contra ella. 2000 años más tarde podemos ver que la promesa del Señor se cumplió, que Él no en forma visible, sino más bien invisible, como un ejército poderoso, pero no con armas físicas, ha establecido un reino que reina aquí en el corazón humano, de gente transformada por su poder y que pueden vivir vidas distintas con esperanza, glorificándole a Él. La vida del cristiano es una vida de gozo en gozo, que si aprendemos va a ser de triunfo en triunfo. Y lo que me asombra a mí es que nos dice la oración que leímos, próxima transparencia, y todo lo sometió bajo sus pies. A todos estos ejércitos satánicos los puso bajo su dominio, bajo sus pies, bajo su control, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Hello. A la iglesia. Oh my goodness. Alguien va a decir, ¿y qué es la iglesia? La católica romana, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, los mormones. Mis hermanos, ya vamos a llegar al credo, a lo que es la iglesia. Pero la iglesia es cada individuo en quien vive Cristo Jesús, por la fe, por haberlo recibido como nuestro Salvador personal. Un día, si Cristo viniera en este momento y arrebatara a su iglesia, eso que Él va a hacer cuando en un abrir y cerrar de ojos desde las nubes va a llamar a sus hijos, ¿quiénes se van aquí esta mañana y quiénes se quedan? No sé. Yo sé que yo me voy y usted, problema suyo, compañero. Mejor que tenga las maletas listas. La única manera de tener las maletas listas es teniendo a Cristo en el corazón, habiéndole dado mi vida. Entonces, la iglesia de Cristo es un ejército que tiene un poder impresionante, porque ese Cristo poderoso, cuando envió el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros, nos dice, ahora tú puedes vivir como yo viví, hacer las cosas que yo hice.
Y es por eso que el Señor nos dice que tal poder se lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. En este momento Cristo está en la gloria, Él es la cabeza. ¿Y quién es su cuerpo en la tierra? Ustedes y yo, que hemos recibido su salvación y su bendición. Ahora, mis hermanos, ustedes se dan cuenta de las posibilidades que esto abre para nosotros. Hace un rato les pregunté, les leí Hebreos 11:6, que dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora estamos frente a una de esas verdades que la mayoría de los creyentes no la quieren creer. Usted me escucha decir esto a mí, dice el pastor, está hablando sandeces. Usted me dice, ¿cómo lo puedo probar? Busque a Dios sobre sus rodillas y vas a ver si es cierto. Esto no es para el incrédulo. A mí me duele tantas veces ver que los cristianos, que son los hijos del rey, se comportan como mendigos. Hermano, no llores en tu vida que te va mal cuando tienes al rey viviendo en tu corazón. No vivas dando lástima, derrotado, que me casé con esta, que vive deprimida, y si no le hablo se me suicida. Mis hermanos, el cristianismo no es la religión de los perdedores, es la religión de los victoriosos. Pero hay una lucha que hacer. Mira, yo un tiempo no entendía estas cosas del Señor. Leía, por ejemplo, el libro de Josué, capítulo 1, cuando Dios se aparece al comandante que va a guiar a Israel a la tierra prometida y le dice, Josué, yo te entrego la tierra, pero te mando que fuerces y seas muy valiente. Y digo, ¿cómo encaja esto y lo otro, Señor? Si tú le entregas la tierra, ¿por qué tiene que ser esforzado y valiente? Porque hay una lucha. Dios no te quiere de panzón, parásito inútil. Te creó para la gloria, para dar lucha y vencer. Y el gozo del que tiene el cristiano que vence es indescriptible. Da gusto ver a Satanás retroceder. Da gusto ver a los cautivos ser libres. Da gusto ver al nombre de Cristo obrar sus milagros y sus portentos. Bendito sea su nombre. Pero noten bien, mis hermanos, porque en la lucha espiritual que estamos, los cristianos vivimos dormidos. ¿Qué quiero decir? El otro día tuve una idea de lo que es la obra satánica como está destruyendo este país. Fíjese usted lo que le voy a decir. Pasadena fue establecida hace ¿cuántos años aproximadamente? 120, 130 años. Cuando Estados Unidos era un país preocupado por la gloria de Dios. Ustedes y yo caminamos por las calles de Pasadena y ¿cuántos templos encontramos en esta ciudad? Cada 200 metros un templo. 2 cuadras un templo. Y vean que hay templos hermosos, ¿eh? Oh, mam, oh, qué cosa linda. Uno más lindo que el otro. El otro día me tocó ir a la ciudad de Fontana a hacer una visita. Y ahí vi lo que es la obra de los demonios enraizados en las situaciones de poder político. Acá dice que Dios puso a Jesús sobre todo principado, sobre todo dominio. ¿Usted se da cuenta el daño que hace cuando Satanás coloca a un hombre de los suyos en una posición de poder político? Es indescriptible. Una de esas personas es utilizado para maldecir a miles. Lo que vi en Fontana fue algo que vi en Canadá años atrás. Yo vivía en la ciudad de Surrey y allí subió un mayor muy educado, saquito y corbata, perfumito, muy pulcro para hablar, muy
pulido. Pero el Señor era un comunista. Y su plan fue, mientras yo sea mayor, intendente de esta ciudad, la iglesia no va a tener un solo terreno para construir un nuevo templo. Si quieren iglesia, van a ir a los warehouse. Y los años que él estuvo en el poder, ni una iglesia consiguió un permiso para construir. El otro día voy por Foothill, Fontana, pa'l fondo. ¿Y qué vi? Ni una sola iglesia construida. Está lleno de subdivisiones por todas partes. No hay una sola iglesia. ¿A dónde encontré la iglesia? Donde el mayor de Surrey dijo que debían estar. En los shoppings. Llego a un shopping en una esquina, ahí en un warehouse, revival meetings tipo Azusa. Y voy para allá y en otro shopping, otra iglesita en un cuadradito. Y voy para allá y otra iglesia en otra iglesita en un cuadradito. Así es la cosa, compañeros. ¿Y saben por qué están ganando la batalla? Porque los cristianos duermen la siesta. Yo el viernes los voy a llamar a orar, a buscar el rostro de Dios. ¿Van a venir ustedes? 40. No se engañen. No van a venir, yo ya los conozco. Ni aunque me digan, me en ayunas vengo, no van a venir, yo ya los conozco. No les interesan las cosas de Dios. Están muy ocupados. Satanás te está robando todo, te robó el sistema escolar. Tus hijos ahora son hijos del ateísmo. Están metidos en droga y en violencia. Pero tú no vas a doblar rodillas porque no entiendes cómo funciona el mundo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, acá tenemos que para despojar a un principado que controla una ciudad, un creyente no es suficiente. Hace falta la iglesia unida en ayuno y oración. Y la iglesia no responde. No, es que los olímpicos esta semana, y la semana que viene empieza la liga, y después está la ofra, y después está el otro, y después la otra. Y no, pastor, no. Y después andamos, no me vengas a pedir, hermano, que ore por ti. No te mereces la oración cuando tú no estás a la altura del privilegio que Dios te llama. ¿Te das cuenta? Dios dice, esta gloria, este poder se lo dio a la iglesia, pero la iglesia está bajo el control de Satanás y muchos funcionan no en el poder del Espíritu, sino en el poder de la naturaleza humana y no hacen diferencia con sus vidas. ¿Tú quieres hacer una diferencia con tu vida? ¿Quieres hacer una diferencia con tu vida? Sé honesto. ¿Se dan cuenta cómo bajó el nivel de amén? ¿Se dan cuenta? No hay deseos. Ustedes vienen y me escuchan a mí y me hacen sentir como Dios le dijo a Jeremías. Jeremías, tú eres para ellos cantor de canciones hermosas. Te van a escuchar y no te van a prestar atención. ¿Cuántas veces usted llega acá y no hace nada? Y se va y no hace nada. Y escuchó el mensaje del pastor y dijo, qué lindo, parece que por lo menos se entusiasma el loco ese, y se va de acá y no hace nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que le busca debe creer que Él existe y que recompensa a los que realmente le buscan. Dios ha dado a su iglesia un poder gigantesco. Es la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. Hoy Cristo está en la gloria, reina sobre todo principado, y Él también está aquí. Somos su cuerpo. ¿Qué cuerpo? Hoy no tengo tiempo, porque este tema tendría que haber explicado lo que es Cristo como el esposo de la iglesia, Cristo como el nuevo Adán, Cristo como el que da los... No me da el tiempo porque son todos temas que abren unas avenidas gigantescas. Pero dice que un día la iglesia se va a casar con su esposo celestial. ¿Ustedes han visto alguna novia que alguna vez llegue al altar con un parche acá en el vestido? Con el vestido todo manchado, un huevo frito pegadito por acá. Mis hermanos, Dios está en un proceso de cambio. Es lógico que dentro de la iglesia hay distintos niveles de madurez.
Hay cristianos más avanzados, algunos menos, otros que recién están empezando. Pero algo que a ustedes y a mí nos debe unir es la pasión, es el deseo de encontrar a Dios, de cumplir sus propósitos. Y esto es lo que Pablo dice, que todo ese poder inmenso, que es la victoria de Cristo sobre el poder del suicidio, de la muerte, del sepulcro, de los que te dicen somos producto de la evolución y no hay futuro, te dice Cristo vino con una herencia gigantesca y te ha llamado a un nivel de vida distinto a todo lo que el mundo conoce. Y mientras caminamos en la carne, dice el apóstol, no militamos según la carne, porque nuestras armas son poderosas para destruir fortalezas en Cristo. Y esa es la vida nuestra, a la cual Cristo te invita a entrar y que tú y yo elegimos o rechazamos. Tercero que quiero decir con respecto al hecho de que Cristo está entronizado, que ha dotado a su iglesia no suficientemente de un poder increíble, sino de talentos increíbles. Leímos juntos en Efesios capítulo 4 que el apóstol ahora va a hablar de cómo el cristiano se debe conducir. Y entonces, ¿qué dice? Que a la luz de haber recibido semejante herencia, ustedes somos llamados a vivir de otra manera. Y para demostrarnos la riqueza de su plan, nos dice, lo leímos juntos hace un rato, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y vean lo que sigue a continuación. Este Dios que todo lo ha llenado, que tiene poder infinito, ¿qué ha hecho? Ha elegido soberanamente a sus hijos para dotarlos de habilidades sobrenaturales que le permiten edificar su familia, que es la iglesia. Y nos dice, y Él le dio el gran privilegio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. Noten bien. Mis hermanos, esto sí que es increíble. No es solamente que Cristo me ama, murió por mí, me salvó, me levantó, y sino que encima me da la posibilidad de servirle, repartiendo despojos frente a las huestes satánicas y edificar el pueblo de Dios. Y es por eso que nos dice, Él ha escogido y Él escoge. Es su elección soberana. Créanme que cuando yo un día tenía 19 años y dije, sí, Señor, aquí estoy, temblaba de arriba para abajo, como diríamos, diciendo, ¿y quién soy yo? Me queda grande el saco. Y sin embargo, con el paso de los años he visto que la gracia de Dios es más grande que todas mis dudas y mis incompetencias. Que el que vive en nosotros es el que tiene el poder. Y que si tú y yo por la fe le abrimos la puerta, Él viene y glorifica su nombre de una manera notable. No eres tú el que edifica la iglesia. No soy yo. Es Cristo a través nuestro, que con su poder infinito rompe cadenas, abre cárceles, salva gente, resucita muertos, espirituales y de los otros también. Mis hermanos, ¿a qué vida nos ha llamado el Señor? En el mes de enero hablé sobre los dones espirituales, 8 horas de enseñanza. Me pregunto, ¿hay alguno de ustedes que respondió al desafío de la palabra y le dijo al Señor, Señor, tu Biblia aquí nos habla de cosas que son impresionantes? Dame a mí, Señor, eso que tú dices. Úsame de acuerdo a tus propósitos. Mis hermanos, las posibilidades son ilimitadas, pero una vez más, esfuérzate y sé valiente. Tienes que ganar la batalla, eres tú. ¿Qué significa? Que Cristo está entronizado a la diestra del Padre. Cuarta realidad, que Cristo gobierna sobre el universo, aunque su reinado no es reconocido por la gran mayoría. Ahí está. El domingo pasado les decía que en el Antiguo Testamento había 3 personas que introducían el reino. El profeta, correctamente, gracias. Y que Cristo, cuando estuvo entre nosotros, cumplió el rol de profeta. Hoy en el cielo está cumpliendo el rol de
sacerdote intercediendo por ustedes y por mí. Y un día, cuando venga por segunda vez en forma visible y su reino sea consumado, será el Rey del universo. Y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Pero en el día de hoy, Cristo reina. La mayoría de la gente, my gosh, y blasfeman el nombre de Dios y todo lo que quieran. Un día se van a arrepentir, se los garantizo. Es feo confundir amor con debilidad. Pablo dice, nunca te olvides su bondad que te guía al arrepentimiento. Dios te ama. El hecho que todavía vives es que Dios te extiende su misericordia, porque te quiere ver arrepentido y salvo. Y en este caso, el libro de Apocalipsis, adelantando la gran victoria del Señor, en uno de los capítulos allí que son realmente una joya, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron grandes voces en el cielo que decían, y esto es lo que ocurre actualmente en el cielo, el reino del mundo, los reinos del mundo han venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Hoy en el día los potentados se unen en conferencias secretas para controlar el mundo. Los masones se unen para controlar el mundo. Y es la conferencia Bilderberg y la comisión trilateral y todas las organizaciones secretas que gobiernan el destino de las naciones por detrás de los gobiernos, que son meros títeres. Pero por sobre todos de ellos hay una mano omnipotente que ha decretado que su nombre será glorificado y Satanás irá al infierno. Por lo tanto, en el día de hoy, no tenemos que preocuparnos en manos de quién está el mundo, solamente que es Cristo. No ha soltado el cetro del universo y Él lo tiene firmemente y controla los destinos de la raza humana. Es por eso que al concluir voy a lo que siempre me gusta hacer, los desafíos contemporáneos. Acá tienen un tema. San Pablo oró que en los ojos de nuestro entendimiento fueran iluminados, que los ojos del corazón fueran abiertos. Estaba usando una figura de lenguaje para darnos a entender que lo que estamos hablando es algo sublime, de orden espiritual, no es de orden físico. Esta mañana yo he hablado. ¿Te suena a verdad que vale la pena? ¿O te suena a disparate completo? Como leímos hace un par de semanas, cuando leímos la historia de los apóstoles, que cuando le dijeron Cristo resucitó, dijeron ¡qué disparate! Tienes fe para creer, porque si fe es imposible agradar a Dios. Si lo que yo estoy hablando tú no lo crees, ¿sabe lo que dice la Biblia? Un día el Señor contó la parábola del sembrador que tiró la semilla y parte de la semilla cayó en el camino y como estaba duro el terreno, no penetró, no produjo fruto. Hay muchos de ustedes que hoy se van a ir camino duro. Nada. La palabra de Dios no penetra. Hace años que están sentados aquí y la palabra de Dios no ha penetrado. Ha reformado un poquitito, pero no ha cambiado el corazón. Mis hermanos, el tiempo no es nuestro aliado. Hoy es el día de gracia, yo mañana no te lo garantizo. Es por eso que en este día, al hablar de esta realidad, de que el mundo donde la gente te dice suicídate, porque la sociedad se va al hoyo de cabeza, y tienen toda la razón, en medio del suicidio colectivo hay un mensaje de esperanza. Cristo reina, está en el cielo y tiene todo el control, ha derrotado a Satanás, te da a ti las llaves de la victoria, te dice triunfa en el nombre de Jesús. ¿Y tú? ¿Qué le vas a responder al Señor? ¿Le vas a decir, sí, Señor, gracias? Tengo mucho que hacer mañana, me voy como... ¿O vas a realmente en este día decir, sí, Señor, yo te voy a buscar de corazón sincero y voy a pedirte que rompas las cadenas invisibles del pecado que me ciegan?
Que me rompas esos hábitos secretos que no lo sabe mi esposa, ni mi padre, ni nadie, pero me roban el poder. Quiero, Señor, que llegues a mi vida y te entronices en el corazón y comiences a utilizarme con poder creciente. ¿Estás dispuesto a pedirlo? ¿Estás dispuesto a creerlo? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe te lleva a la acción. La fe te lleva a pedir, la fe te lleva a buscar, la fe te lleva a vivir una vida diferente. Por eso en el día de hoy, cuando decimos creo en Jesucristo y que subió a los cielos y está sentado a la diestra del poder de las alturas, estamos diciendo creo en el poder más grande del universo y bendito sea el nombre del Señor. Que todo aquel que cree en Él es salvo. Y esa posibilidad es tuya y mía y podemos vivirla cada día. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. A todos ustedes, hermanos, que tienen sed por Dios, sigan pidiendo por cosas mayores. Sigan pidiendo por mayor revelación, sigan pidiendo por mayor poder, por mayor plenitud, por más gloria de Dios sobre tu vida, bendiciéndote. No dudes, mi hermano, pídele más. Para ustedes que están con un corazón medio tibiecito, es hora que te pongas bien, porque si has perdido tu primer amor, estás en una situación muy delicada. Y si tú realmente todavía estás fuera del reino, confío que vuelvas la semana que viene, cuando vamos a hablar del Cristo que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y créeme que es un mensaje muy decisivo, pero como yo no sé si vamos a llegar al domingo que viene, hoy te invito a reconciliarte con Dios y a invitar a Cristo a tu corazón. Yo siempre les conté las historias de este gran evangelista que a mí tanto me inspiró, Dwight Moody. Dwight Moody, lógicamente, creció como todos hemos tenido que crecer, aprendiendo de las cosas de Dios. Y a él le molestaba ser un poco así tan incisivo, decisivo con el mensaje. Y un día predicó un mensaje invitando a todos y dijo, bueno, vamos a cerrar aquí el culto y la semana que viene vuelvan los que estén decididos a hacer una decisión por Cristo. Nunca se imaginaba que esa tarde en un granero alguien tiraría una lámpara y empezaría un incendio que barrió la mitad de la ciudad de Chicago. Muchos de los que ese domingo escucharon al pastor nunca volvieron el domingo siguiente porque perecieron en el fuego. Yo no sé quién está aquí hoy, ni qué va a pasar de aquí a una semana. Lo único que sé es que la gracia de Dios está con nosotros. Regocijémonos en ella y busquemos hoy de rostro sincero la presencia de Dios y rindamos nuestras vidas para que sus propósitos se cumplan con gloria creciente y un día nos sea concedida la entrada en la gloria y recibamos la recompensa que el Hijo de Dios te quiere entregar a ti, que le ha servido con fidelidad. Vamos a ponernos de pie para